Bendiciones de parte del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es Elías Álvarez. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando cómo leer la Biblia. Estamos en la segunda parte. Y este tema lo empezamos a tocar. Se empezó a tocar porque hay necesidad de poder dar un poco más de amplitud, de ampliar el conocimiento para poder entrar en la palabra del Señor. Hay muchas personas que me dicen que cuando ellos van a leer la Biblia, leen un ratito, les da un sueño increíble. Otros dicen que leen y no entienden nada de lo que están diciendo. Otros dicen, yo leo. Wow, me edifico un montón, pero esa palabra no entra a crear fruto y no entra a crecer. Y en el tiempo cuando yo era niño, tenía como 14 años, 15 años, se alababa en las iglesias que una persona leyera mucho la Biblia, una persona se aprendiera los salmos de memoria, que una persona orara mucho y tuviera callos en las rodillas. Y yo siempre hacía una pregunta, yo me preguntaba, si la persona lee tanto la palabra, ¿por qué lo que sale por su boca no es poder? Y quiero empezar esta segunda parte entrando en este punto, porque es necesario que nosotros hagamos preguntas a ver si estamos entendiendo el propósito de Dios. Yo siempre le hacía preguntas, ¿verdad? Mi papá, los pastores de la iglesia, le decía, ¿por qué la iglesia primitiva se comportaba de una forma? Estaba llena de poder, estaba llena de unción, de una palabra poderosa y acompañada de milagros y señales y prodigios. Y nosotros tenemos la misma palabra de Dios, tenemos un espíritu de Dios y somos salvos en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos lo que ellos tenían, no tenemos ese valor audaz, ese empuje poderoso de Dios. Sí aparece en algunos ministros, sí aparece en algunas iglesias, pero cuando usted lo ve en el mover de la iglesia primitiva, que estaban dispuestos a ir a la cárcel, estaban dispuestos a ser perseguidos y matados, aún en la historia bíblica, y en la historia de la iglesia, te habla acerca de que cantaban aún cuando iban a ser muertos. Porque nosotros no tenemos eso. Y tiene que ver mucho con la forma en que nosotros vemos a Dios. Porque lo voy a decir de esta manera. Yo tengo a mi papá que es pastor. Y ha sido pastor por más de 38 años en la iglesia que tiene y fue pastor también en otra iglesia antes de eso. Ninguno de los feligreses que han estado siendo pastoreados por mi papá lo pueden ver con los mismos ojos que yo lo veo. Ninguno. Muchas personas lo van a ver y van a decir qué bien predica, qué buen testimonio da, qué tremendo sus posturas de fe y sus declaratorias. Pero yo, mi hermano mayor y mi hermana menor, podemos decir, yo conozco cómo es él, qué le gusta comer, a qué hora del día le gusta descansar, qué cosas le gusta ver por la televisión, en qué noticias le llaman la atención, cuáles son sus postres preferidos, cuál es la tendencia en cómo él hace las cosas. Nosotros que estamos en la casa, yo con tan solamente él mover un brazo y hacer un gesto, yo sé lo que él quiere. La iglesia lo conoce como pastor.
Nosotros, mis hermanos y yo, lo conocemos como papá. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, tú no puedes leer la Biblia como tú conoces a tu pastor. Porque a tu pastor tú lo conoces quizás él predicando en el púlpito o él atendiendo en la oficina o en una actividad. Tú lees la Biblia como tú estás conociendo a tu papá. En esa intimidad, en ese reír, en ese, como dicen en inglés, en esos inside jokes, esos pequeños comentarios que solamente la familia entiende y se ríen porque sabe lo que significa. Dios, cuando nos da a nosotros la palabra, nos da la palabra porque Él quiere que nosotros lo podamos conocer como Él es. Y a Dios le interesa encarecidamente de que nosotros podamos saber cómo Él piensa, cómo Él funciona, cómo Él opera, cómo Él se mueve, cómo Él es. Y la palabra está escrita para que nosotros lo conozcamos a Él. Yo dije en la primera clase que si usted lee la Biblia buscando qué beneficios le puede sacar a la Biblia o qué cosas Dios nos da para usted poder beneficiarse de ella, usted está leyendo la Biblia mal. Porque Dios quiere una relación con nosotros. Dios no quiere ser una tienda donde tú vas a donde Él a conseguir cosas. Él quiere una relación con nosotros. So, quiero que busquen en el libro de Efesios, capítulo 1, y quizás voy a tocar unos puntos un poco teólogos. No quisiera ser así de teólogo, porque quiero que esta clase de poder leer la Biblia, de cómo leer la Biblia, sea una clase donde sea que usted se convirtió ayer, lleva 1 año, 2 años, 3 años, o tiene 5 o 10 años en el Señor, sea ministro, o sea feligrés, o sea servidor, puedan todos agarrar algo y poder tener esa bendición. So, vamos para Efesios capítulo 1. Me va a ver que me molesta un poco la vista. He estado trabajando mucho al sol hoy. Así que va a ver que bajo la vista, pero es porque me molesta. Y tengo todas las luces alrededor mía lo más opacas posible para que no me moleste. Quiero leer Efesios capítulo 1. Y yo mediante nosotros vamos a poder aclarar, yo voy a poder aclarar muchas dudas y voy a poder calibrar el enfoque. Cuando vayas a leer la Biblia puedas entender. Dice Efesios capítulo 1, el verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Me voy a detener ahí. El libro de Efesios, cuando el canon fue a esta serie de hombres eruditos y escritores, fueron a unir los libros que hoy tenemos como los 66 libros de la Biblia, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. El libro de Efesios fue el último libro que entra al canon. ¿Por qué? Porque cuando se fueron a elegir estos libros, habían varios requisitos en que se iba a tomar en consideración de los libros para que pudieran entrar. El periodo de los requisitos era que fuera fidedigno la copia, fuera original la copia, aunque sea copia de copia, pero original. Hubiera la forma de poder describir o probar el momento histórico que se escribió, que no hubiera ningún tipo de alteración desde las copias al original. Y había una petición y era que no hubiera exageraciones, ni hubieran misticismos y cosas espirituales. So,
Cuando, cuando se decide por todos los libros, iban a ser 65. Entonces hubieron varias personas que estaban ahí, eruditos, dijeron, no puedes dejar fuera Efesios. Efesios tiene una abundante y grandiosa parte espiritual y revelaciones profundas. La iglesia predica mucho de Efesios capítulo 6, la armadura de Cristo, y se tocan otros temas. Pero entonces Efesios menciona ciertas cosas que son espirituales, y como escribe el apóstol Pablo, dice que, el Pedro, cuando escribe acerca del apóstol Pablo, dice, a la verdad, él es siervo de Dios y Dios está con él, pero habla de cosas difíciles de entender. Yo quiero que usted vaya viendo de que el libro de Efesios es una joya que gracias a ciertos eruditos nosotros la tenemos hoy para poder leerla. Entonces en Efesios capítulo 1, él te empieza a hablar de cómo nosotros estamos escondidos en Dios desde antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados para esto que está pasando. Ahora, el verso que acabo de leer, lo quise leer desde el 9 para que usted pueda entender esta frase. Y en esta frase podamos nosotros entrar en lo que es cómo entender la Biblia, cómo poder leer la Biblia. Y dice el 9, dándonos a conocer el misterio. Cuando usted busca en la Biblia, van a ver dos palabras que se usan juntas. No significa lo mismo, pero se usan juntas. Misterio y oculto. Usted va a ver, y puede buscarlo en Google, en el Nuevo Testamento se habla mucho de diferentes misterios. En una parte dice grande es el misterio de la salvación, en otra parte dice grande es el misterio del matrimonio, y Pablo especifica que el misterio del matrimonio no es concerniente al hombre y a la mujer, sino a Jesús y la iglesia. Entonces, el misterio es cuando algo se habla, pero no se entiende lo que se está hablando. Se habla y usted dice, wow, suena chévere, pero yo no entiendo lo que tú estás diciendo. Y un ejemplo de esto es cuando usted va al libro de Isaías, y en el libro de Isaías te dice, un niño os es nacido y un hijo os es dado. Cuando usted lee eso, usted dice, un niño es nacido y un hijo os es dado. Yo sé que está hablando del Mesías, pero no entiendo. Cuando Jesús nace, Jesús dice y usa esta frase, habíamos tocado anteriormente, hijo de hombre, hijo de Dios. Cuando dice un niño es nacido, es que se es dado una parte carnal que nace. Y cuando dice un hijo os es dado, es que se envía a Jesús espiritual desde el cielo a la tierra. Ese no nace, ese es enviado. Y cuando usted entiende que Isaías estaba diciendo, wow, él estaba hablando de la parte carnal, 100% hombre, parte espiritual, 100% Dios. La parte espiritual no nace, sino es enviada porque es eterna. Y ahí usted va entendiendo porque se revela el misterio. ¿Qué hay en la Biblia que habla acerca de misterio que usted dice, dame un ejemplo de algo que no se ha revelado y que nosotros no lo entendemos? Wow. Empezamos por Mateo 24, que te habla de los tiempos finales. Jesús habla de los tiempos finales, donde te dice que va a haber pestilencia, va a haber persecución, va a haber esto, va a haber lo otro. Y dice, cuando escuches todas estas cosas, no te preocupes, que todavía no es el fin. Cuando se diga paz en el mundo, entonces vendrá el fin. Todavía nosotros no hemos visto eso, todavía nosotros no podemos deducir a capacidad que es eso, porque el misterio no se ha revelado. Cuando usted busca en la Biblia, en Apocalipsis y en otros libros que te habla acerca de los tiempos finales, te habla acerca de la bestia, te habla acerca del falso profeta,
te habla acerca de esta religión que tiene una figura de mujer y todo el mundo brinca a conjeturas. Pero todavía nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es y cómo se va a manifestar. Al punto que dice que este falso profeta, este anticristo, va a conquistar de una forma muy sutil, y todas las naciones se van a inclinar delante de él y le van a dar a él la potencia. Cuando usted pone diferentes eruditos o casas de teología, cada una tiene una postura diferente acerca de cómo estas cosas se van a lograr. ¿Por qué tienen posturas diferentes? Porque es un misterio y no podemos ver claramente. Tratan de darle forma, pero no está claro. Si usted quiere conocer lo que es un misterio de Dios ser revelado, usted va a ver que cuando Jesucristo nace, estaba en la profecía de Daniel, en las semanas de Daniel, las 50, creo que 51 semanas y media, o 52 semanas, te explica cómo va corriendo todo. Y estaba escrito, cuando Jesús nace, ningún saduceo, ningún fariseo, ningún erudito estaba esperando que naciera Jesús. La profecía estaba, pero como era un misterio, nadie la entendía. Jesús nace y como ningún ser humano se da cuenta que él nació, los ángeles se le presentan a los pastores y le dicen: ha nacido hoy en la ciudad de Belén, de David, un Salvador. Y le dice: lo vas a encontrar envuelto en pañales en un pesebre. Los que se dan cuenta que nace Jesús se dan cuenta por revelación, no por estudio. Y esto es porque cuando es un misterio, la parte celestial opera en revelación. De lo contrario, lo que tenemos son muchos teólogos diciendo muchas cosas, tratando de llegar a conclusiones. El misterio es revelado por Dios. Si no es revelado por Dios, cuando se cumple el tiempo, se da y usted puede estar viviendo en el cumplimiento de lo que Dios le prometió y usted no verlo. ¿Ok? Vamos a entrar aquí un poquito acerca de esto. Dice Efesios, y vuelvo y leo, Efesios 1:9, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todas estas cosas estaban dentro de Jesús, dentro de Dios Padre Jesús. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas son reunidas en Cristo. Y le voy a explicar ya mismo cuáles cosas. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta palabra que dice dispensación, cuando usted va a estudiar teología, las dispensaciones son momentos históricos que ocurren, unas cosas que se mueven de una manera en ese momento. Y hay muchas casas de teología que dividen esto en 7. Hay otras que la dividen en 8, quizás un poco más. Yo me quedo en las 7. Y es que cada dispensación que yo voy a mencionar tiene una forma de ser. Y en esa dispensación la ley se mueve de una manera. Tan pronto cambiamos de dispensación, la ley cambia y se mueve de otra. O sea, no es que Dios cambie, sino es que las leyes cambian. Y lo vas a ver ya mismo. Si lo dividimos en 7 dispensaciones, la primera dispensación es cuando Dios crea a Adán. Si vamos a Génesis capítulo 1, usted va a ver que Adán es creado sin pecado. No hay muerte, no hay pecado. Esa dispensación es la dispensación de la inocencia, donde el Padre tiene una relación con Adán y todo es perfecto. Adán, escucha lo que voy a decir, Adán no peca, es inocente, al punto de que él caminaba desnudo por Edén y no había ningún problema, no había ninguna vergüenza porque no había pecado.
Eva caminaba desnuda y no había problema. Ahora, a la vez que ellos comen del fruto prohibido, dice la Biblia, se abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí cuando ellos pecan, se acaba esa dispensación. Es un momento donde las cosas se mueven de una forma. Para que nosotros podamos entender el por qué en ese tiempo. Cuando ellos pecan y Dios viene y le dice, te tengo que sacar del huerto, tú pecaste. Y Adán le dice, cuando Dios lo llama, le dice, Adán, y Adán no le responde. Adán viene y dice, cuando te escuché, tuve miedo y me escondí porque yo estaba desnudo. Y aquí yo quiero que usted vea el giro de la relación como cambió. Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Dios le está diciendo, el que te enseño soy yo nunca te enseñé eso. Porque el pecado es separación de Dios, porque el pecado crea una conciencia pecaminosa y oscura fuera de Dios. Entonces ahí cuando Dios le dice eso, Dios tiene que maldecir al hombre, maldice la tierra, maldice a la mujer, maldice a la serpiente. Y entonces entra en esta segunda dispensación que se llama la dispensación de la conciencia. La conciencia donde ya el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y al saber lo que es bueno y lo que es malo, ya Dios tiene que tratar con el hombre diferente. ¿Ok? Después que usted ve que Adán tiene hijos, pasa el revolú de Abel y Caín, se siguen multiplicando los seres, cae más pecado todavía, nace Enoc, nace Matusalén, Enoc Dios se lo lleva y nace Noé. Cuando llega Noé, Dios dice, hasta aquí me cansé yo. El hombre siempre está para pecar. Los voy a fulminar de la tierra. Cuando Noé crea el arca, Dios mata a todos los hombres. Ahí culmina esa segunda dispensación. Y cuando Noé sale del arca y viene y ofrece sacrificio a Dios, Dios le entrega el arco iris y hace un pacto con Noé. Ahí es que usted ve que empieza esa tercera dispensación. Cada una de las dispensaciones está amarrada a un pacto de Dios con el hombre. La primera, habíamos mencionado que es inocencia. Dios crea al hombre y le dice, y te vas a enseñorear sobre todas las cosas que están en la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales que se caminan y se arrastran sobre la tierra. Eso es un pacto. Cuando Dios maldice al hombre, se rompió el pacto y empieza un pacto donde el hombre tiene que estar lejos de Dios. Ya se rompe el pacto y tenemos otra función. Entonces Dios, para evitar que el hombre, no me quiero meter en lo que voy a hablar ahora mucho, porque me voy a desviar, para evitar que el hombre se muriera y no tuviera oportunidad, Dios mata a un cordero, le quita la piel al cordero y viste a Adán y Eva de la piel del cordero para que no estuvieran desnudos. Y es la primera vez que hay un sacrificio de animal. Es la primera vez que se mata un animal, se derrama sangre para perdón de pecado. Y ahí hay un pacto envuelto. Entonces usted va a ver que cada vez que empieza un pacto, empieza una dispensación diferente. Cuando Noé sale y Dios le dice, multiplícate sobre la faz de la tierra, los animales te temerán. Los animales te van a temer. Ahí empieza esta otra parte que es gobierno. Y usted va a ver que se empiezan a multiplicar las personas y ahí está lo de Nimrod
lo de la ciudad de Babel y la torre de Babel y otras ciudades. Y la confusión en la torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas y ahí se crean un sinnúmero de diferentes idiomas. ¿Qué pasa? En esa dispensación hay un punto que yo quiero aclarar bien fuerte. No existía la ley de Moisés. No existía lo que nosotros conocemos hoy como la ley de Cristo. Cuando usted va a mirar ese momento de Noé, donde está corriendo esa dispensación, usted no puede aplicar la ley de Moisés a ese punto histórico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde no hay ley, no hay pecado. Y usted me va a decir, pues en ese tiempo no había ley. Sí había una ley. Sí había una ley porque cuando Dios pacta con Noé, Noé y sus hijos le tocaba enseñarle a gente el temor de Dios. Y si usted se da cuenta, el pueblo de Israel sale del hijo de Noé que se llama Sem. Por eso le llaman semitas. Porque en varios de los libros judíos, Sem se dedicó a enseñarle a su generación los caminos de Jehová. Y de ahí sale Abraham. Ahora, ese momento histórico se acaba cuando se hace un pacto nuevo. Y usted ve que Noé sale, pasan ciertas cosas, la gente hace la torre de Babel, se confunden las lenguas y de momento sale Abraham. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a mostrar la tierra que te voy a dar por heredad a ti y a tu generación. Cuando él llega a Canaán, Dios le dice, mata unos animales y voy a hacer un pacto contigo. Ahí empieza otro trato de Dios para con el hombre. Y si usted se le hace un poco difícil poder entenderlo, míralo como un tren. Usted sabe que el tren, la parte de la frente en la que tiene el motor, si estamos hablando de estos trenes que se le echaban carbón, los viejitos, se le echaban carbón y tiraban humo arriba. El tren principal, el primer vagón, ese es el que tiene el motor y tiene el conductor. Yo quiero que tú lo veas de esta manera. Vamos a poner que el que echó todo esto a correr es la primera dispensación, que fue la creación del hombre. Pues ese es el que lleva el motor, la creación. El segundo vagón que le sigue es la caída del pecado. El tercer vagón que le sigue viene siendo el gobierno, el tiempo de Noé. Y entonces cuando entramos al cuarto es el tiempo de Abraham. Si usted lo ve en bloques, se hace más fácil. Cuando viene el tiempo de Abraham, es la dispensación de la promesa. Ahí empiezan las cosas a ponerse más personales. Porque Dios dice, yo voy a levantar de ti una nación y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí Dios empieza a intimar con el hombre. Y ahí es que entonces Dios empieza a pedirle a Abraham ciertas cosas. Yo quiero que usted note que en el tiempo de Abraham, Dios no condenaba a un hombre que tuviera varias mujeres. Sin embargo, sí se veía mal culturalmente que el hombre tuviera mujeres y no las pudiera sustentar. Y ahí, en ese tiempo, entonces se le llamaba irresponsable y se podía adjudicar un tipo de pecado. Pero en el tiempo de Abraham, Dios no le prohibió a Adán de que tuviera varias mujeres. Por eso es que él tenía a Sara y tenía a Agar, que era la egipcia. Y por eso es que en ese tiempo era la costumbre de que si la matriarca no podía tener hijos, le diera a Abraham su sierva y su sierva entonces pariera por ella, y cuando ella fuera a parir, que el bebé cuando saliera le cayera en la falda a la matriarca, para que entonces ella pudiera decir, este es mi hijo. Y lo tenemos que ver en este bloque de información para que usted pueda entender de que en ese tiempo
eso no era pecado. ¿Ok? Porque hay algunas personas que cuando leen el Antiguo Testamento dicen, pero ¿y por qué Dios no agarró a Abraham y lo trasquiló y le hizo algo? En ese tiempo no era pecado. So, cuando venimos a la vida de Abraham y pasamos la página rápido hasta Moisés, usted va a ver que Dios hace un pacto con Moisés y los israelitas y le da las 10 tablas y le da las leyes de Moisés. Ahí empieza otro de esos cuadritos o vagones o dispensaciones. Ahí empieza otro que es en la dispensación de la ley. ¿Qué pasa? Después de Abraham había temor de Dios, pero no había ley. Cuando Dios le da la ley a Moisés, le da la ley para que ellos representen a Dios en la tierra, en un orden, en un temor, y lo puedan enseñar. Ahí en la ley de Moisés, ahí es que empezamos con todas estas restricciones y con todas estas cosas de no matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no harás esto, no harás lo otro, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios en vano, no harás esto. Antes de Moisés, antes de la ley, si lo hacías no había ley que te juzgara, pero después de ahí sí, entonces hay ley que te juzga. ¿Por qué tenemos que dividirlo así? Para que nosotros que somos gentiles podamos entender el trato de Dios con cada momento histórico. Y cada momento histórico había un conocimiento de Dios. No el mismo, había un conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Después de la ley, usted va a ver que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, se levantan los jueces, después se levantan los reyes, y después pasa un montón de cosas, y después Malaquías escribe, y 400 años de silencio, y nace Jesús. Cuando Jesús nace y entrega su vida en la cruz, ahí hay un pacto que se hace. Y nosotros entramos entonces en este momento de lo que es la iglesia de Cristo que nace. Esa es la dispensación de la iglesia. Nosotros estamos hoy en la dispensación de la iglesia, donde nosotros tenemos la ley de Jesús, la ley de Dios, los mandamientos de Jesús, donde tenemos su espíritu, donde somos nacidos de nuevo, donde predicamos el evangelio, donde testificamos, donde amamos. Pero va a venir un tiempo en que eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas se cumplan, dice la Biblia que nosotros vamos a ser llevados con Él. Y como dice en Apocalipsis 19 y 20, acerca de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva, nosotros vamos a estar con Él y van a ver las bodas del Cordero, que las bodas es un pacto que se hace. Y ahí entramos en este momento de reino de Dios. Hay gente que le llama reino davídico, porque Jesús nace de David, del linaje de David. So, usted tiene estos 7 diferentes dispensaciones, y en cada una de ellas se mueve algo diferente, pero todas ellas testifican a Dios en diferentes áreas. ¿Por qué es esto importante? Porque si usted va a leer el libro de Génesis y usted lee la historia de la mujer de Lot y las hijas de Lot, que vinieron los ángeles y la sacaron de la ciudad, y la esposa de Lot se viró para atrás y se quedó como estatua de sal y se murió. Entonces las hijas se fueron con el papá y se escondieron en una cueva, y como todo lo que ellos conocían cogió fuego, agarró fuego, dijeron: nosotros nos vamos a morir, no tenemos descendencia. Entonces las hijas de Lot emborracharon a su papá. Una se acostó con él una noche y quedó encinta de su papá. Y otra se acostó con su papá a la otra noche y quedó encinta de su papá.
Y de eso que nacieron, se convirtieron después en diferentes tribus y se convirtieron en pueblos. Cuando la gente lee eso, queda escandalizado y dice, eso no es de Dios, eso es pecado. En ese tiempo histórico, en ese momento histórico, no existía la ley de Moisés. Al no existir la ley de Moisés, no se le adjudica el pecado como usted lo conoce ahora. De la misma manera, he escuchado muchos pastores que cuando van a hablar acerca de Abraham con Sara y hablan acerca de Agar, pintan a Agar como si fuera una mujer mala y perversa. Porque como ella se atreve a acostarse con Abraham, y entonces cambian la retórica de la historia y se crea como si fuera un villano y un héroe. A Sara a veces la pintan como villana, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Abraham? A Agar la pintan como villana porque en un punto dado menospreciaba a Sara. Pero cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que cuando Abraham entra a Egipto porque hay hambre en Canaán, cuando él entra, él le dice a la esposa, no le digas a nadie que tú eres mi esposa, porque Sara era una mujer hermosísima. Y él temía que el faraón lo matara a él para quedarse con su mujer. Y cuando usted lee eso, usted dice, wow, qué terrible, ¿cómo va a ser? En esos tiempos históricos se funcionaba así. Hoy en día, en donde usted y yo vivimos, no se funciona así. Pero en ese tiempo se funcionaba así. Y usted tiene que verlo con una mente neutral para usted entender lo que está diciendo la Biblia. Cuando Faraón ve a Sara, la quiere tomar como mujer, y cuando la lleva al palacio, Dios se le revela en sueño y le dice, si tú la tocas, te mato a ti y mato a todo el mundo. Entonces los siervos que estaban con él se estaban enfermando y la gente que trabajaban con él se estaban enfermando, y él fue a donde Abraham y le da a Sara para atrás y le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y dice la Biblia, y el faraón le dio regalos y le dio siervos, y en esos siervos que le dio está Agar. Agar era una esclava. Agar era una mujer que Faraón la había comprado o había nacido allí como esclava, y Faraón se la otorga a Abraham como esclava. Si usted quiere mirar la vida de Agar, Agar fue una mujer que no le sonreía la vida para nada. Cuando Sara sale con la idea de darle a Agar a Abraham, Agar no tenía voz ni voto porque ella era esclava. Ella tenía que hacer lo que su señora dijera. Cuando Agar se fue a acostar con Abraham, se acostó porque ella era esclava. Hay muchas personas que se olvidan de eso. En esa dispensación, las cosas funcionaban así. Y hay muchas personas que han puesto a Agar y a Ismael como los malos de la película. Pero cuando usted lee la historia, usted se da cuenta de que Agar lo único que fue esclava y oprimida. Cuando tuvo Ismael, Agar dijo, por fin estoy en una posición donde tengo valor. Y ahí ella, nunca había estado en esa posición, ahí ella menosprecia a Sara. Sara habla con su esposo y le dice, bótala. Y cuando usted lee eso, hay un montón de hombres que dicen, que sé que esa mujer que le está hablando así a Abraham. Pero cuando usted lee, Abraham le dijo a Dios, Dios mío, mira lo que está pasando. Y Dios le dice, hazle caso a lo que tu mujer te dice. Eran otra cultura,
otra forma de pensar, otra dispensación. Si usted va a leer la historia de Abraham y de Sara y usted la abre con la mentalidad de hoy, usted se pierde de la enseñanza por completo. Cuando por segunda vez, porque Agar se fue primero, se escapó, y Dios le dijo, vete y sométete debajo de tu señora. Cuando ella sale por segunda vez, que la botan, Sara la botó, Abraham la botó, se le aparece un ángel y le dice, no te preocupes, que yo levantaré de la simiente de tu hijo 12 príncipes, van a ser reyes, y levantaré una nación grande por causa de mi siervo Abraham. Usted ve todos esos árabes que la gente los ponen como que son los malos de la película. No, mi hermano. Ellos son descendientes de Ismael. Y si usted lee la Biblia, Dios bendijo la descendencia de Ismael. Y usted va a decir, ¿y por qué ahora nosotros tenemos ese revolú con los árabes? Pues porque después de 500 años después que Jesucristo murió, 350 a 500 años, se inventaron esta religión y de este profeta y de Alá, y cambiaron todos los versos bíblicos, y en vez de decir que Abraham fue a sacrificar a Isaac, ahora dice que Abraham fue a sacrificar a Ismael. Entonces, hay una pelea campal de los árabes contra los judíos. Cuando usted lee la Biblia, Ismael y Isaac no tenían rencillas. No había rencillas ninguna. Inclusive, cuando fueron a enterrar a Sara y fueron después a enterrar a Abraham, Ismael y Isaac estaban juntos en el entierro. Cuando yo le digo esto a muchas personas, se sorprenden. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que buscar las Escrituras. Y hay muchas personas que solamente se dejan llevar por lo que otros predican, por lo que otros hablan o disertan, y no van a la fuente original, sino su oído se inclina mucho a predicaciones que suenan emocionales, fantásticas, de gritos, de algarabía, y revuelcan emociones, y no van al original, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios te establece unas cosas escritas que hay que leerlas en el tiempo histórico que se leen. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, tenemos que entender lo que estamos hablando de dispensaciones y los tiempos de Dios. ¿Por qué te menciona en Efesios capítulo 1 acerca de los tiempos de Dios? Y hay muchos cristianos que no han sido enseñados en los tiempos de Dios. Y yo quiero sacar un ratito para explicar, según pueda, porque no quiero irme profundo, lo que son los tiempos. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 1, verso 15, quiero que lo busquen, Marcos capítulo 1, verso 15. Jesús hace una aseverancia cuando empieza. Mira lo que dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esto lo dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Está diciendo, el tiempo se cumplió y el reino de los cielos se ha acercado. Dos eventos a la misma vez. Que dice, arrepentíos y creed en el evangelio.
Hay un, creo que es Salomón que escribe y dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para construir, tiempo para derribar. Y lo que yo voy a decir a algunas personas, esto le parece como si yo estuviera hablando en chino. Todo lo que está creado en la tierra está creado en tiempos. Todo se mueve en tiempos. Usted agarra, la semana tiene días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. La semana está duplicada en el mes. Hay meses que tienen 28, 30, 31. Y dentro de esos meses, el año tiene 12 meses. Y dentro de esos 12 meses, hay 4 estaciones que marcan los tiempos. Si quiere empezar por otoño, donde se caen todas las hojas; invierno; primavera, donde salen todos los pajaritos y todos los conejitos y todo se reproduce y todos los árboles están bien bonitos; verano, donde hace calor. Todos estos 4 tiempos que yo estoy mencionando, usted lo va a ver en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas, y dice que ellas van a determinar los tiempos sobre la tierra. Todo lo que se mueve en esta tierra está base de tiempos. Si usted quiere sembrar en pleno invierno, donde está cayendo nieve, donde todos los palos soltaron todas las hojas, ¿qué va a pasar con lo que usted va a sembrar? No se va a dar, porque usted está fuera de tiempo. Si usted sale en verano y usted viene y se abriga como si fuera invierno, y se pone jaque, se pone bota, se pone long john, se pone orejera, guante, y se sale afuera, se asfixia. ¿Por qué? Porque usted está vestido para invierno, pero el tiempo que usted está viviendo es un tiempo de calor. Estás actuando fuera de tiempo. Y Jesús, en un punto dado, dijo, y lo dijo quizás con asombro o para dejar entender algo, le dice a los religiosos, le dicen: ustedes miran al cielo y ven que hay un montón de nubes, y usted dice, va a llover. Y usted mira al cielo y ve otras cosas y dice, no va a llover. Y dice, ustedes saben detectar esos tiempos, y los tiempos del Hijo del Hombre no lo saben detectar. Yo quiero amarrar esas dos cosas. Uno son los tiempos de los hombres y otros son los tiempos de Dios. Jesús, en Marcos capítulo 1, verso 15, está diciendo, el tiempo es cumplido. Tiempo de hombre y tiempo de Dios. Y el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos no es hombre. Esto es espiritual, esto es de Dios. Mire si los tiempos son tan importantes. Y a mí me asombra, porque esto antes se enseñaba mucho en las iglesias, y después por causa de cosas nuevas, acá en Puerto Rico le llaman, es una fiebre. Todo el mundo ahora está pegado. ¿Sabes? Cuando viene el flu, que todo el mundo le da el flu, pues una fiebre que todo el mundo le da lo mismo. Y antes se enseñaba acerca de los tiempos. Antes se enseñaban a conocer los tiempos de Dios. Entonces, como dicen los amigos míos de Venezuela, mexicanos, ahorita lo que se enseña es cómo tú puedes obtener lo que Dios tiene para ti ahora o ahorita. Cuando Jesús resucita, se le muestra a los discípulos por 40 días
Y si usted quiere saber a cuánta gente se le mostró, lea 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 7, para que usted más o menos pueda ver cuánta gente Jesús se le mostró. Se le mostró a más de 12, a más de 100, a más de 200, a más de 300. Busque 1 Corintios 15. Cuando él está a punto de irse al cielo, los discípulos le hacen una pregunta. Los discípulos le hacen una pregunta. Y la pregunta es válida y muy importante. Dice Hechos capítulo 1, el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire eso. Le preguntan a Dios por los tiempos. Y dice el 7, y le dijo: no toca saber a vosotros sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dijo, no le toca a ustedes, pero esto es lo que le toca a ustedes, dice el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos le preguntan a Jesucristo resucitado: ¿y esto va a ser en estos tiempos? Todo profeta, toda persona que Dios use en profecía, tiene que saber conocer los tiempos. Y empecé hablando acerca de las dispensaciones, porque cada una de las dispensaciones son tiempos pasados. Y estos tiempos pasados no son tiempos que se olvidan. Son tiempos que se conectan uno con el otro. Por eso hice la aseveración de que cuando usted quiere ver las dispensaciones, piense en un tren y en todos los vagones que están conectados. Porque todos estos tiempos que pasaron sí importan y tienen enseñanza y te señalan hacia algo. Yo he ido a iglesias donde las personas que están en la iglesia pues no han sido enseñados y le han dicho: ya el Viejo Testamento no funciona, no sirve, está obsoleto, ahora es el Nuevo. Hay otras personas que dicen: no, Mateo, Marcos, Lucas, Juan tampoco sirven, porque Jesucristo, tú sabes, uno antes, uno después. Y hay otros que dicen otras cosas que no voy a decir. Jesucristo dijo, no lo dije yo, Jesucristo dijo: yo no vine a abolir la ley. Abolir significa cortarla, quitarla y darla que no vale, no tiene ningún valor. Él dijo: yo vine a cumplirla. Si un gentil se para frente a un judío y tú no lees el Antiguo Testamento, tú no le puedes presentar al judío la salvación que viene a través del Mesías para los gentiles. Porque tú no conoces el Antiguo Testamento. Tú no conoces la ley de Moisés cuando dice que todo aquel que quisiere entrar y ser hebreo y proclamar el nombre de Jehová, que ningún israelita se lo podía impedir. Si tú no conoces el Antiguo Testamento, tú no entiendes bien dónde tú estás parado. Tú no entiendes bien todas las bendiciones que tú tienes hoy. Y toda esta gloria y toda esta plenitud que nosotros tenemos en Jesús. Yo me he encontrado con cristianos que solo leen el Nuevo Testamento
no conocen las dispensaciones, no conocen, no conocen bien lo que es el tabernáculo y están salvos en Cristo, están gozosos en Él, pero no entienden a cabalidad el sacrificio de Cristo. Porque para tú entender a cabalidad el sacrificio de Cristo, tienes que conocer el Antiguo Testamento. Tienes que conocer el por qué se hacía un sacrificio anual y qué conllevaba hacia los 2 corderos que se llevaban. Para usted poder entender, y lo voy a explicar corto, el sacrificio de Cristo, dice la Biblia, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Si el animal no es muerto y derrama su sangre, la persona que está llevando al animal para que el animal pague el precio por él, se quedó pecador, no sirve. Eso el sacrificio tiene que morir y derramar su sangre para que pueda haber perdón de pecado. Y una vez al año en Israel, voy a hablar los tiempos de Moisés, en esa dispensación, se traía 2 corderos, machos, sin mancha. Y se agarraba, los 2 corderos se llevaban delante del sumo sacerdote y se echaban suerte delante de ellos 2. Porque había uno que se le iba a degollar, iba a morir, y esa sangre se iba a derramar en el lugar santísimo. Pero a la misma vez necesitaban enviar uno al desierto. Desierto significa lugar donde no habita hombre. Tú no podías matar al primero, derramar la sangre, resucitarlo y llevarlo al desierto. Como no podías resucitar al animal, necesitabas 2. El que iba al desierto era declarado para sacer. Cuando se mataba uno, simbólicamente el sumo sacerdote ponía sus manos encima del otro y le ponía los pecados de todo el pueblo en el que ibas a hacer. Y ese macho cabrío se llevaba al desierto para que muriera. Si usted busca cómo era el proceso y cómo se tenía que tratar todo esto, esto escrito en el libro de Moisés te explica paso a paso cómo a Jesús lo agajaron y lo murieron. Jesús fue llevado delante del sumo sacerdote botando sangre. Jesús lo movieron por todo Jerusalén y antes de que fuera crucificado afuera en el desierto, donde no habita hombre, Él derramó tu sangre por todo Jerusalén, la ciudad. Y Jesús hizo la función del primer macho cabrío que tenía que derramar su sangre y del segundo que iba al desierto. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el lugar de la carabela, en el lugar donde lo que hay es muerte, que es desierto, dice la Biblia que Dios el Padre puso los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro, encima de él. Lea en Éxodos, lea en Levíticos, lea lo que se hacía en el sacrificio anual.
Y usted va a recibir una revelación de cuán grande es Jesucristo. Cuán espectacular es Jesucristo. Y la sangre de Cristo va a agarrar un valor mayor del que usted tiene. Porque no había hombre que aguantara lo que le hicieron a él. Y él aguantó todo eso. Al punto que una persona me dijo a mí una vez, ¿y cómo Jesús pudo aguantar todo eso? El pastor que me enseñó a mí y mi papá también. De una vez le hice esa pregunta y me dijeron, ¿alguna vez tú has visto el cuerpo de un carpintero? Sólido, fibroso. Jesús estaba preparándose para lo que venía. Y hijo de carpintero, Jesucristo preparó su cuerpo para lo que venía. Su muerte fue intencional, con todo el propósito de Dios Padre. Y esto se cuenta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso es bien importante nosotros poder ver la Biblia en el enfoque de lo que Dios quiere hacer, no en el enfoque de lo que yo quiero hacer. Si usted lee la Biblia buscando el enfoque suyo, usted es egoísta y humano. Si usted lee la Biblia en el enfoque de Dios, usted tiene un corazón contrito y humillado, y Dios se le va a revelar a su vida. Nosotros vamos a seguir estudiando. Dios bendiga a Marisol y a Pastor Salas Misael. Vamos a seguir estudiando acerca de esto. El próximo sábado no voy a estar disponible, estoy en una actividad. Así que nos vamos a ver el próximo lunes y vamos a seguir hablando acerca de cómo leer la Biblia. Escuche esto y quiero decirlo bien claro. El modelo de Dios siempre ha sido de dos. Siempre ha sido de dos. Jesús le prohíbe a los discípulos andar solo. Esto es ley de mi rey. Le prohíbe a la gente, a los discípulos andar solo, sino que anden de dos en dos. Y cuando usted mira, todas las promesas están amarradas de dos en dos. Si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy. Si dos se ponen de acuerdo, todo lo que piden al Padre, yo lo contestaré. Cuando vayan a orar por los ancianos, por los enfermos, vayan y únjanlo. O sea, nunca solo. Como yo quisiera decirle a la iglesia, quítate de la cabeza el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo es andar solo. Porque te sientes triste, te sientes que nadie está contigo, te sientes que te faltan las fuerzas, que nadie te apoya, que todo el mundo te da la espalda. El espíritu de este mundo es andar solo. El espíritu de Dios nos une. El amor de Cristo nos comprime. Si usted cuando lee la Biblia, usted quiere seguir haciéndolo solo, no lo haga. Busca a su esposa, busca a su esposo, busca a su hijo, busca a su pastor. Vaya donde sus pastores y dígale, vamos a hacer estudio bíblico. Porque nosotros no crecemos solos. Eso lo vamos a tocar en Efesios capítulo 4, que dice que los dones, talentos y capacidades Dios se los dio a la iglesia para crecimiento de la iglesia. Escucha, y quizás a mucha gente esto le va a chocar. Tus dones no son para ti. Tus talentos no son para ti. Tus capacidades no son para ti.
son para otros. Jesús dijo, yo soy el maestro y sirvo. Ustedes tienen que servir. No caminemos solos, sino caminemos acompañados uno de los otros. Porque el Espíritu de Dios nos une en amor y nos pega en su conocimiento y en su entendimiento. La paz de Dios sea con ustedes y que el Santo de Israel les siga revelando aún más de su palabra. Nos vemos el lunes que viene. Dios mediante, seguimos con el estudio de cómo leer la Biblia.